CFO Summit del Cronista y Apertura. Tengo el agrado acá de estar con María José del Boca, que es gerente de productos de Vima. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y también con José de Apena, que es director de la Maestría en Finanzas de UCEMA. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a estar tocando en este panel estrategias de inversión. Vamos a hablar un poco de cómo está el mercado y también cómo está la educación financiera en el país. En primer lugar, le quería preguntar a María. En los últimos años ha crecido mucho lo que es el mercado y fundamentalmente mi pregunta tiene que ver cómo ves los próximos años para el mercado, cuáles son tus perspectivas y cuáles son los drivers que vos ves que están de alguna forma apuntalando ese crecimiento. Sí, por un lado, la realidad es que contra todo pronóstico el mercado no paró de crecer en los últimos años, no paró de crecer en términos de volumen, en términos de órdenes y de operaciones. Órdenes obviamente muy impulsado por todo lo que es el crecimiento del trading algorítmico acá en el país. Obviamente que gracias a la tecnología, nuevos participantes que envían cada vez más cantidad de órdenes al mercado, cantidad de operaciones y algo no menor que es la cantidad de comitentes que invierten mes a mes en el mercado argentino. Como para compartir un número así muy rápido, es hoy en Caja de Valores, que es la depositaria central del país, tenemos 13 millones de cuentas comitentes abiertas. Es decir, cuentas no significa que sea lo mismo que inversores, pero bueno, es una aproximación. Y estas cuentas que están abiertas en la depositaria central del país, que pueden tener un saldo y demás, más de 1,5 millones de cuentas por mes tienen algún tipo de operación en el mercado. Estos números son muy significativos y de hecho son mucho más grandes que el año anterior y bueno, si comparamos de hecho hace años hacia atrás, pero también algo muy importante que es que si comparamos estos números también con otros mercados, con economías quizás mucho más desarrolladas que las nuestras, son números muy significativos. Entonces, sí podemos ver cómo en el último tiempo y sobre todo contra todo pronóstico, sí podemos decir que en los últimos años el mercado se desarrolló mucho. Como drivers principales, sí por ahí mencionar todo lo que fue el contexto, es decir, un contexto macroeconómico muy complicado, de altísima inflación, de cepo cambiario. La realidad es que llevó a millones de argentinos a que no les quede otra de tener que traer sus ahorros al mercado para tratar de protegerlos. Y bueno, no puedo dejar de mencionar a la tecnología, que gracias a esto también es lo que hace que millones de argentinos hoy puedan entrar en este proceso, en estos circuitos automáticos que permiten que transformen su ahorro en inversión y que los acerquen al mercado. Pero sí, de cara a lo que es la perspectiva futura, sí la realidad es que somos muy optimistas, porque si la realidad es que este crecimiento se logró con un contexto macroeconómico sumamente desfavorable, con un mercado súper regulado desde parking, desde un montón de normativas que de hecho todavía seguimos teniendo, con un flujo 100% local, porque la realidad es que todo este crecimiento en términos de volumen, de órdenes, operaciones, cuentas comitentes, es todo dado a un flujo 100% local, que son argentinos trayendo sus ahorros al mercado de capitales para invertir esos ahorros. Y de cara a lo que se viene, la realidad es que sí tenemos una perspectiva muy optimista porque si seguimos por este camino de desregulación, de apertura al mundo, donde sí vemos por ahí ciertos hitos que podrían ayudar muy significativamente a esto, como lo que puede ser levantamiento de restricciones, eliminación de regulaciones, elecciones de medio término, Argentina entrando a emergentes. Bueno, sí vemos un par de hitos que creemos que son claves para acompañar este crecimiento. Sí, de cara hacia adelante podemos ver que si seguimos por este camino, todo lo que puede ser que el mercado argentino atraiga flujo internacional es un impulso muy importante que vemos hacia adelante, que en el último tiempo no tuvimos. Entonces, es todo un crecimiento que se dio 100% local y de cara hacia adelante, si eso se da y si viene ese flujo internacional más un contexto económico favorable, la realidad es que la perspectiva es muy optimista. Y ni hablar todo este punto que creo que es clave y sobre todo desde Vima creo que venimos acompañando muy de cerca, que es todo lo que tiene que ver con la educación financiera, que complementa este crecimiento y este número que les comentaba al principio de 13 millones de cuentas comitentes abiertas en Caja de Valores. Todo lo que tiene que ver con educación financiera complementa mucho eso y sí hacia adelante vemos mucho foco en todo lo que es educación financiera para continuar acompañando todo el crecimiento del mercado de un país y de
todos los argentinos que quieran seguir trayendo sus ahorros al mercado de capitales, vemos como un driver muy importante de crecimiento hacia adelante todo lo que tiene que ver con educación financiera. Bien, y hablabas de 13 millones de cuentas abiertas. ¿Podemos irnos un poquito hacia atrás para comparar cómo era el mercado hacia algunos años atrás y este número que estamos viendo hoy? Sí, con respecto a lo que es volumen, todavía no me meto en cuentas, lo que es volumen, si vemos año 2021 con lo que es ahora, el volumen, es decir, plata efectivamente negociada en el mercado, creció por 6. Si vemos lo que son cuentas comitentes, es decir, cuentas que se abren en caja de valores, una cuenta comitente que te permite tener en la custodia del país una acción, un bono, cualquier otro instrumento, también de 2021 hacia ahora ese número creció por 8. Entonces, este crecimiento que de vuelta venimos y decimos fue por un contexto desfavorable, que la gente se vio obligada a venir gracias a la tecnología, no solamente de BIMA, sino de todo el ecosistema financiero, ¿no? Porque para poder hablar de estos números tenemos que hablar de que el proceso de punta a punta está automatizado, de que la recepción de precios, el envío de órdenes, las operaciones, alta de cuentas, transferencias, el punta a punta está automatizado. Entonces, gracias a todo ese circuito podemos hablar de este crecimiento que fue realmente, si hablamos de 2 o 3 años para atrás, creció por 6 o por 8, dependiendo qué número estamos mirando. Bien. José, para vos, ¿cuáles son las perspectivas para lo que sería el mercado argentino? Bueno, muy buenas. De hecho, Hicks decía que ningún país podía desarrollarse si no desarrollaba su mercado de capitales, porque de alguna forma permite canalizar los ahorros que las inversiones en gran escala necesitan para poder producir. Y Argentina es un país pequeño a nivel internacional, necesita escala, y la escala necesitan de inversiones. Entonces eso es un punto fundamental. Hay trabajos que muestran esa relación que existe entre el desarrollo del mercado de capitales y crecimiento. Dicho eso, no es algo nuevo, es algo que venimos insistiendo desde hace muchísimos años. Pero a poco se van dando las condiciones, y las condiciones se van dando en virtud de la tecnología, en virtud de las necesidades, en virtud de las regulaciones. Recién justamente ella hablaba del tema de la apertura de las cuentas. Y mucha de la apertura de las cuentas, entre otras cosas, ha provenido, por ejemplo, por el cepo. Es decir, de repente ponen restricciones para comprar dólares. No se pueden comprar más de $200 por mes y después no todo el mundo puede comprar más de 200. Y sin embargo, dentro de los instrumentos que tiene el mercado de capitales, que es algo muy, muy valioso, así como lo fueron los CDRs en el 2002, y en este caso también tenés acciones que cotizan en Estados Unidos y acciones que cotizan en Argentina, o instrumentos que cotizan en Estados Unidos y en Argentina, que te dan lugar a un tipo de cambio que te permite arbitrar. Entonces, a partir de eso podés comprar dólares sin restricciones, siempre con algunas restricciones vinculadas a la parte normativa. Y eso apalancado por el salto de la tecnología, porque de repente brokers empezaron a generar tecnología que le permite a uno con una aplicación poder monitorear sus inversiones, poder realizar transacciones. Es decir, quizás sos joven, pero hace 10 años, ¿sí? Abrir una cuenta comitente era un trabajo realmente difícil. Había que hacerlo llevar los papeles. Ahora ni siquiera hace falta abrir, ni siquiera hace falta estar físicamente. La vez pasada abrí una por una cuestión personal particular y con una foto que me saqué. Bueno, y creo que en ese sentido es un poco lo que ha sucedido con la revolución de los medios de pago financieros también, lo que hace en este caso Mercado Libre a través de Mercado Pago. Es decir, esa revolución financiera ha permitido democratizar las finanzas de forma tal que llegue a mucha mayor cantidad de gente que de repente confunde riesgo con ignorancia. Entonces, cuando no conozco algo, le tengo miedo, hasta que me siento un poquito más confiado, un poquito más seguro. Y dentro de ese proceso ha contribuido fenomenalmente las cuestiones de educación financiera. En lo bueno y en lo malo, porque como hablábamos previamente, hay muchas situaciones de estafas, de engaños que están vinculados a la parte financiera, es decir, prometer rendimientos en dólares mensuales sin riesgo que no tienen ningún tipo de correlato con la realidad, y frente a la ignorancia uno tiene cierto grado de confianza, o tiene o una codicia o una esperanza de que eso suceda. Entonces la educación financiera es un gran elemento que permite resolver o que permite contribuir, por un lado, a desarrollar el mercado de capitales, por otro lado, a desarrollar la posibilidad de diversificar los ahorros, a conocer más. Es decir, en un mercado en suba siempre estamos contentos. El punto es cuando, como dicen mucho en un refrán de Twitter, ¿no? El mercado financiero están los humildes
y los que van a hacerlo. Entonces, con esto sucede algo similar, es decir, poder entender qué es lo que uno está haciendo cuando está invirtiendo y por qué está llevando adelante ese proceso. Bima tiene la parte Bima Educa, que es gratuita, entiendo. Exacto. Sí. Es gratuita y le permite tomar ese contacto con una primera instancia. Y después hay otros aspectos que están vinculados a maestrías, especializaciones, diplomaturas que dan diferentes universidades, entre ellos la nuestra, que permite ir un poquito más allá para entender realmente qué está haciendo, hacerlo como una profesión, algo que hablábamos también de manera previa, ¿no? Es decir, es serio, requiere responsabilidad, requiere profesionalismo y requiere que se haga bien. Bien. Y también hablamos de estos nuevos instrumentos de inversión que hay en el mercado. ¿Cuáles son los principales que hay hoy? Y me meto ya quizás para la persona que no entiende tanto, ¿qué son los futuros? ¿Me podrías contar un poquito más? Bien, bueno, en Bima se pueden operar todos los productos financieros, desde acciones locales, CDRs, bonos, obligaciones negociables, cauciones. Y ya metiéndonos un poco en lo que es el mundo de derivados, tenemos todo lo que son opciones y lo que es futuros. Y ahí, con respecto a lo que es futuros, quiero comentar algo porque también es una novedad, que es que hace poco Bima lanzó lo que son los futuros de renta variable. Es decir, contratos futuros sobre lo que pueden ser acciones locales como Galicia, Pampa, YPF, o futuros sobre CDRs, es decir, futuros sobre el SPY, es decir, futuros sobre el ETF del S&P 500, el índice representativo del mercado estadounidense, o un futuro de MELI, por decirte, el CDR de Mercado Libre. Entonces, obviamente hay una gran variedad de productos financieros y ahí un poco hago referencia a esto que comentaba José con respecto a de que en el último tiempo quizás tenemos ese tipo de inversor que se acercó al mercado de capitales a través de una aplicación como Mercado Pago, que quizás no tiene idea que tiene una cuenta comitente abierta por detrás de esa aplicación de Mercado Pago cuando hizo clic en el botón de $MEP, no tiene idea que es parte de esos 13 millones de comitentes que hoy tienen cuenta abierta en Caja de Valores, pero que gracias a la tecnología han logrado acercarse al mercado de una forma quizás un poco más indirecta y transparente para ellos. Pero después tenemos el otro tipo de inversores, que son inversores que sí han querido intencionalmente abrirse una cuenta comitente en un broker, es decir, se abren una cuenta en cualquier ALIC, agente miembro Bima, y que quizás al principio para operar $MEP, operar CDRs, llegan a este mundo de, a través de una aplicación, a través de una página web, poder tener acceso a todos los productos financieros, y ahí es donde llegan a las acciones, los bonos, las cauciones, que quizás llegan primero por el $MEP, por el CDR, para poder agarrar sus ahorros y querer protegerlos y tratar de dolarizarse o tratar de comprar una acción que cotiza en el extranjero, como puede ser un CDR, Google, Microsoft, Tesla y demás. Y una vez que ya están ahí, ya tienen acceso a toda esta plataforma donde tienen acceso a un montón de productos financieros. Y ahí un producto nuevo, sobre todo desde el punto de vista de Bima, que es un producto que lanzamos hace poco, para terminar de complementar estas alternativas que hoy tienen los inversores, también tienen acceso a través de estas plataformas a lo que son los futuros. Que un futuro, para ser muy breve, bueno, es este contrato de derivado donde comprador y vendedor se ponen de acuerdo para negociar a determinado precio en determinada fecha determinado activo subyacente, ¿no? Que obviamente todo lo que es el mundo de derivados es un camino bastante grande donde uno tiene acceso a un montón de estrategias, algunas más complejas o algunas más simples, pero sí lo que te permite esto, como para poner un ejemplo muy, muy simple y muy accesible para todos nosotros, es que si, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene la expectativa de que la acción de Mercado Libre va a subir, ¿qué es lo que puede hacer cualquier inversor? Va y compra 10 acciones de Mercado Libre. A 21.000 pesos, 10 acciones, tiene que agarrar, sacar de su bolsillo 210.000 pesos para comprar las acciones, los CDRs, de Mercado Libre. Entonces, eso es una posibilidad. Pero un instrumento como es un futuro te da la posibilidad de que si uno quiere, en vez de comprar el subyacente, es decir, el CDR directo de Mercado Libre, directamente va y compra un contrato de futuro, un contrato es equivalente a 10 acciones, y con ese contrato y con esa posición del contrato se expone al mismo rendimiento y se expone a lo mismo que se expondría comprando directamente el subyacente. ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene que en el momento inicial desembolsar de su bolsillo para comprar esos 210.000 pesos que hablábamos para comprar los CDRs.
porque al momento en el que uno inicia un contrato, por ejemplo, uno es comprador de un futuro de Mercado Libre, no tiene que desembolsar esos 210.000 pesos, porque como decíamos al principio, uno se está obligando a comprar en determinado momento, a determinado precio, en un futuro, y en ese mismo momento no tiene que hacer ningún desembolso. Obviamente, tiene que dejar garantías, que para dejar esas garantías uno puede dejar cualquier otro activo que tenga en su cartera, puede dejar cualquier bono, cualquier acción que tenga, la deja como garantía, porque obviamente todo lo que son los contratos de derivados y futuros en BIMA están garantizados por el mercado. Entonces, el mercado te pide garantías para poder garantizar ese compromiso que uno asume a determinada fecha. Entonces, bajo ese punto de vista, si uno, en vez de comprar los CEDARs de Mercado Libre, compra el futuro de Mercado Libre, si antes de la fecha de vencimiento del contrato la acción de Mercado Libre pasa efectivamente esto que decimos, que sube de precio, uno tiene la misma ganancia exactamente que si hubiese comprado el CEDAR de Mercado Libre directamente. ¿Cuál es la diferencia? Que no tuvo que desembolsar esos 210.000 pesos al principio. Bien. Este ejemplo aplica también para la baja, si uno tiene la expectativa de que algo va a bajar, la expectativa de que va a bajar el tipo de cambio de contado con liquidación, puede hacer exactamente lo mismo vendiendo el contrato de futuro. Entonces, no quería dejar de mencionar este tipo de instrumento que son los futuros y sobre todo hablo especialmente de lo que es el futuro de CEDARs, que es algo totalmente novedoso para el mercado argentino y complementa estas alternativas de inversión que hoy los argentinos tienen cuando se acercan al mercado. Bien. La educación financiera, vos también introdujiste el tema, es una asignatura pendiente en la Argentina, o sea, va avanzando, pero todavía falta. ¿Qué es lo que falta y qué están haciendo tanto desde UCEMA como desde BIMA para ayudar a lo que es la educación financiera de los argentinos? Bueno, en general lo que hacemos desde UCEMA es dar clases, Claro. poder compartir los conocimientos, poder compartir las herramientas, poder poner a disposición de quienes cursan los mejores profesores. Eso con respecto a la parte de alguna forma de inscripciones de cursos, pero también hacemos seminarios que son gratuitos, workshops, participamos en diferentes eventos, todos los años participamos. Ahora en octubre viene la Semana Mundial del Inversor, que organiza CNB, siempre hemos participado con otras instituciones promoviendo, hay un segmento bastante interesante que siempre lo hacemos, que es decir, bueno, tomemos las películas que tratan de finanzas, de Big Short, y saquemos de eso algún tema particular que nos permite ilustrar algún herramienta, algún instrumento, de forma tal de hacerlo un poquito más divertido al tema de enseñanza. O sea, tanto desde el punto de vista gratuito como desde el punto de vista de inscripción formal a cursos, se está haciendo muchísimo en Argentina. Y no solamente a nivel retail, que es lo que de alguna forma se hablaba de recién, es decir, el inversor particular, sino también a nivel corporativo. A mí me ha llamado la atención cómo se han ido volcando de a poco al mercado financiero, abriendo cuentas en Alix, pymes, empresas pymes, pyme La Matanza, pyme de Almirante Brown, de parques industriales que están en Ezeiza, que de repente dice, bueno, tengo este dinero parado, tengo la posibilidad de hacer un futuro, de hacer por ahí un futuro de tipo de cambio, o de poder sacar una obligación negociable, o de poder colocar un excedente a través de caución, es decir, hay varios instrumentos, y eso es muy importante también porque les permite gestionar el riesgo. Yo creo que al final del día se trata de gestionar el riesgo, y es algo que firmemente promovemos. Es decir, uno promueve los instrumentos, promueve los conceptos, pero promueve de que también es importante entender los riesgos en los cuales uno se está exponiendo para que a partir de eso cada uno pueda decidir. ¿Ves algún más interés de los chicos por inscribirse en la maestría, en la diplomatura de mercado de capitales? ¿Cómo lo ves? Sí, lo vemos en todos los ámbitos, lo vemos desde Alix e instituciones que sacan cursos gratuitos que permiten difundir los temas para gente que no está del todo iniciada. Vemos también, y sobre todo vemos también un apalancamiento en la tecnología. El hecho de la mayor abundancia de datos que permite poder contar con información, poder incorporar información de base de datos. De hecho, BIMA ha tecnificado muchísimo de los accesos de forma tal de poder crear APIs que permiten incorporar directamente la información. Es decir, hay un salto cualitativo bastante significativo desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de los instrumentos, lo que mencionaba justamente el tema de los CDR, poder acceder a instrumentos del exterior que permiten diversificar los ahorros. Entonces, eso requiere una preparación, requiere un conocimiento, requiere poder desarrollarse para poder implementarlo de una manera positiva. Y ya para ir terminando, María José, ¿nos dirías de forma concisa qué es BIMA Educa y dónde lo puede encontrar la persona que nos está viendo? BIMA Educa es una plataforma de BIMA 100% basada en lo que es educación financiera y querer dar distintas herramientas, ya sea desde esa persona que recién se está acercando al mercado, que está queriendo
aprender a invertir. De hecho, tenemos un curso que se llama Cómo empezar a invertir, que es el que más vistas tiene, el que más inscriptos tiene. Y entonces está para ese inversor que recién quiere arrancar, para también aquel otro inversor que ya está un poquito más avanzado, que quiere saber un poco más, que quizás se quiera acercar a otro producto financiero que no sea solamente dólar MEP o CDR. Así que es una plataforma totalmente gratuita que tiene Bima, 100% destinada a la educación financiera de todos los argentinos que se quieran acercar al mercado. Bueno, un placer contar con ustedes en esta charla. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en esta tarde con el CFO Summit. Por favor, continúen con nosotros.